Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Feliz día del ingeniero agrónomo y del profesional del agro, alimentos y agroindustria, con algunas horas de retraso, pero bueno, como este es un panel que lo hacemos pensando justamente en la agronomía, tenía que felicitarlos. Cuando uno de repente le suena el celular y alguien lo llama, y cuando esa persona que llama es César Belloso, uno dice, bueno, acá se viene algún desafío. Y César hará 2 meses me llama y me dice, tenemos que tratar de pensar en lo que viene, tenemos que tratar de posicionarnos un poquito más allá, con esa mirada de faros largos, como dice la gente de CREA. Y tenemos que mirarlo desde la agronomía, tenemos que mirarlo desde esta ciencia que tenemos muchos de nosotros, de esta ciencia que trabaja tan codo a codo con productores de todo el país. Y tenemos que mirarla también desde lo que es un poco el leitmotiv de este Congreso, ¿no? Que tiene su gran visión desde la sustentabilidad, que tiene 3 grandes vectores, ese vector que va hacia la parte productiva económica, ese vector que va a la parte ambiental y el otro a la parte social. Y por el otro lado, con este desafío que tenemos, en realidad como profesionales y como productores, de producir alimentos, de producir fibras y de producir también energía. Y son palabras, en realidad, bastante fuertes. Bien, cuando hicimos esto, si me pasan la lámina, les cuento un poco los desafíos que nos hemos propuesto. Me hacen el switch. Así mostramos. Perfecto. Cuando hicimos esto, salieron estas 4 preguntas, ¿no? Jóvenes profesionales y una visión, digamos, actual y una visión a futuro a lo que son los sistemas sustentables. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la misión que tienen los jóvenes profesionales para el desarrollo de una producción sustentable? La segunda, ¿es posible esta visión o estamos hablando de utopías, de sueños? La tercera es importante lo que tenemos que hacer como desafío. La cuarta es, ¿qué compromisos tenemos que hacer, ¿no? Y cuando César me lo decía, mirá, me dice, es una discusión necesaria para construir un futuro sustentable. Bien, los protagonistas. Les voy a presentar a los protagonistas. Diana Huespe, que es ingeniera agrónoma, está sentada allá en la punta, se recibió en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, participó en carácter de expositora en jornadas realizadas con productores en la regional APRESID, Bahía Blanca, además en carácter de expositora en el 14º Congreso Argentino de Ciencia del Suelo, la Reunión Nacional de Materia Orgánica y Sustancias Húmicas de Bahía Blanca, muy ligada a APRESID. Ivana Sablich, becaria doctoral del CONICET, es docente de la Cátedra de Bioquímica del Departamento de Biología Aplicada y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente tiene el cargo de ayudante primero, Ivana, por supuesto, la dama entre los 2 caballeros. Sus estudios, tiene estudios de posgrado, tiene un máster internacional en tecnología de los alimentos de la Universidad de Parma y es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fernando Pérez Ezeiza, el segundo, el que se ríe ahí, chaquito, prolijo, es ingeniero en producción agropecuaria, se recibió en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Actualmente es profesor asistente de la Cátedra de Inserción a la Realidad Agropecuaria de las carreras de Ingeniería y de Tecnicatura en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA. Es auditor de plantas e industrias agropecuarias y es miembro de la subcomisión de buenas prácticas agrícolas que tiene justamente el CEPIA, el Consejo de Profesionales del Agro. Y Nicolás Montero Bulacio, que es ingeniero agrónomo, él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, igual que la presidenta, ¿no? Pilu Giraudo, recibida acá también en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es ayudante de primera en la universidad, con dedicación semi-exclusiva, está en la cátedra de malezas, hace docencia, hace investigación, hace extensión en la universidad, hace ensayos. Bueno, lo que podemos llamar 4 profesionales jóvenes con muchas ganas. Yo tendría que haberles pasado esto, que era la carita de cada uno, pero se las mostré, digamos, en persona ahí. Bueno, ¿qué desafíos nos proponemos, ¿no? Cuando uno mira hacia adelante y piensa, bueno, ¿qué cosas tenemos nosotros los que somos más veteranos, pero qué cosas también tienen los más jóvenes por delante, ¿no? Y uno mira este dibujo que a mí me impactó y en realidad somos administradores de 2 recursos, ¿no? El agua y el sol, ¿no? La luminosidad. Y en estos 2 recursos generamos productos que generan lo que llamamos esa huella hídrica, esa huella mineral, esa huella de carbono.
Pero además somos responsables de esta agua, ¿no? Y cuando uno mira sustentabilidad productiva, miren la parte de arriba, cuando uno mira sustentabilidad social, los números que están abajo son números que también nos atañen, porque hay 780 millones de personas sin agua potable en el mundo, hay 2.500 millones de personas sin servicios de saneamiento, hay un 30% de la población mundial, que estimamos en 7.000 millones de habitantes, que están con problemas de estrés hídrico. Esta otra lo que nos muestra es un supermercado. Este supermercado de alimentos que tiene de todo, tiene a la derecha los productos que hacemos y a la izquierda en azul esa huella hídrica que nosotros administramos para producir todos estos alimentos, para que no solo estén acá, sino que estén como pollo, como cortes de cerdo de distinta calidad en los hogares de muchos chinos, de mucha gente que está en la India, que es gran cantidad de población. Y esto otro que está acá es las toneladas de basura que se generan en el mundo, y tiene que ver con la sustentabilidad social a partir de los alimentos. La FAO dice que se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos y pasan hambre 870 millones de personas, de esos 7.000 que decíamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no solo es producir, sino hacer que esa producción sustentable también tenga un carácter social, ¿no? Fíjense cuántos desafíos que a lo mejor cuando yo me recibí no nos planteábamos así. Esto otro es lo que hacemos, ¿no? Nosotros somos en el fondo ingenieros que nos ocupamos de transformar toda esa riqueza de la energía solar y a través de nuestra ciencia la transformamos, como decíamos, en alimentos, en fibras, pero también la transformamos en energía, ¿no? Y esa energía puede venir de esto que llamamos la energía a partir de algunos cultivos, puede venir a través de algunos productos, como son los subproductos de la madera, y también viene de lo que llamamos justamente toda esta biomasa, ¿no? Que es otro desafío que tenemos. La otra es qué hacemos, o digamos, cómo manejamos esta realidad que es la biotecnología. Cuando uno mira esto, esta lámina muestra en el mundo cómo está dispersa la biotecnología. Fíjense que hay 19 países en desarrollo que tienen 94 millones de hectáreas con productos biotecnológicos y hay 8 países industrializados que tienen 81 millones de hectáreas. Es decir, estamos más o menos parejos, 94, 81 millones. Y esto de alguna manera me hace acordar a que todo esto que vamos a hacer va a tener que ver con esta biotecnología y cómo hacemos para que eso social que veíamos en el hambre lo transformemos y además también cuidemos el tema ambiental. Y otro desafío que tenemos, esta es una lámina muy buena que de un trabajo del INTA, ¿no? Estas tecnologías del futuro para el campo. ¿Cómo vamos a convivir con esto? Hay un cambio tecnológico, al cual los más grandes, mi primer trabajo fue en un pueblo chiquito y la tecnología que tenía era un aparato así que pesaba 950 gramos, que era de baquelita, un material que hoy ni se conoce, y era una llamada de larga distancia que costaba un montón. Hoy los mismos amigos míos que están en ese pueblo en el interior tienen las 24 horas del día, los 7 días de semana, un banco de información, de conocimiento impresionante. Es decir, toda esta tecnología, todas estas redes, todo lo que son las plataformas, más la transformación y el intercambio de información, ha cambiado los sistemas de comunicación, la interacción profesional, el trabajo en red. Y la gran pregunta es cómo creamos valor, ¿no? Esto que a veces algunos han llamado el agregado de valor, que es lo que hacemos desde el campo, cuando producimos leche y llegamos a una usina, estamos agregando valor porque estamos trabajando con un montón de tecnología, de productos, de mecanización, pero también agregamos valor cuando ese producto después llega con una buena marca, como los vinos argentinos, como el aceite de oliva, como el algodón del Chaco, llegan con una marca transformado en un suéter o cualquier otro producto. Es decir, agregamos valor en el campo y hacemos valor agregado cuando llegamos a otra parte de la cadena. Es decir, muchos desafíos. Y el gran tema de esto es que vivimos interconectados en lo que algunos estudiosos llaman generaciones, ¿no? Estas generaciones tienen, digamos, la gente más grande, que podríamos llamar gente de arriba de 70 años, que son los tradicionalistas. Gente que hoy, gracias a la alimentación, la sanidad y lo que está pasando más o menos en el mundo, todavía siguen trabajando. Una persona de 70 años y 50 años era más difícil que trabajara. Una persona de 70 años hoy es una persona sumamente activa, que trabaja, que está pensando que se va a jubilar a lo mejor a los 80 o más. Mi padre murió a los 85 y seguía yendo al hospital a ayudar a la gente, con lo cual me di cuenta, si estás más o menos con salud, vas a seguir como profesional trabajando todo lo que la pasión y la cabeza te dé. Después estamos los que nos llamamos los baby boomers, que somos una generación de más o menos 49, 50 años a los 70 años, que por supuesto, qué sé yo, en algunos casos vimos morir a Kennedy, vimos cómo el hombre llegaba a la luna, todas esas cosas nos impactaron. Fuimos una generación que vimos
3, 4 canales de televisión. Yo viviendo en el interior veía uno y a veces se veía y a veces no. La generación X, que es una generación que hoy tiene entre 35 y 50 años, una generación que ya apareció, ya empezó a ver más la televisión color y otras tecnologías, pero que se asimila bastante a esto que llamamos la baby boomer. Y la generación Y, que es este equipo que está acá, ¿no? Un equipo que va entre lo que podríamos llamar los 15 a los 35 años, que son prácticamente nativos tecnológicos, que aunque no nacieron exactamente con la computadora funcionando o internet funcionando o el celular, o en vez de los 950 gramos de baquelita, con esto que más que un teléfono hoy es una computadora que tiene 85 aplicaciones o más, depende de dónde uno se meta, esta generación nació con esto. Y después viene lo que pueden ser nuestros hijos, ¿no? Gente que viene debajo de los 16, 17 años, que estos sí nacieron con todo. Incluso entre ellos hay algunas diferencias. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque todo esto nos trae por lo menos 2 desafíos. Un desafío es cómo convivimos con lo que cada uno tuvo como experiencia y lo que cada uno le dejó. Mientras algunos de nosotros recibíamos las carpetas del INTA por correo, ellos lo recibieron toda esa información o ven los videos o, por ejemplo, anoche marcaba Google Analytics que había 3.120 personas que se habían conectado por Internet. Es decir, en este momento, no sé cuánto habrá, pero ayer se habían localizado 3.120 personas distintas que habían visto este congreso por Internet. Cualquiera de los que somos un poco más grandes, para un congreso como este teníamos que venir, financiárnoslo, o estudiantes no lo podían hacer. Es decir, hay un cambio de lógica, hay un cambio de tecnología. Bueno, de todo esto nos vamos a poner a trabajar y es lo que vamos a charlar un poquito con los chicos. Bien, tenemos una serie de puntos que fuimos elaborando que tienen que ver con ir llevando esta charla y ir profundizando en estos desafíos que tenemos por delante. Les recuerdo, ya está Dayana, ahí está Fer, acá está Ivana y acá está Nico. Así que vamos a la primera pregunta y vamos haciendo la ronda, ¿no? O a las opiniones. ¿Cuáles fueron tus expectativas, tus ilusiones, ¿no? Y la palabra ilusión viene bien en esto, cuando dijiste, bueno, yo voy a estudiar agronomía, ¿no? Y alguien podría decir, ¿y por qué no estudiaste psicología o maestra jardinera o otra cosa? ¿Cómo fue para vos, Dayana? Sí, bueno, en verdad fue un poco así, en el sentido de que, bueno, siempre busqué una carrera que esté relacionada con las ciencias naturales, pero estaba entre dos, por un lado biología y otro era agronomía. Y bueno, opté por la agronomía porque me pareció que era una carrera bastante práctica y que, permite manejarse, por ejemplo, con lo que es la producción de alimentos y también el uso de los recursos naturales. Y bueno, yo siempre tuve un poco de interés en lo que es el suelo y demás, así que bueno, y la verdad que una expectativa es, bueno, trabajar en el campo y tener una relación con los productores. Vos además que es interesante, porque justamente por el área donde estás, les recuerdo que Dayana viene justamente de la Universidad Nacional del Sur, ella trabaja en esa zona y todo. Sí, de Bahía Blanca. Sí, de y Bahía es una Blanca. zona semiárida. Claro, donde de alguna manera también tenés como una especie de desafío en todo esto, ¿no? Cómo operar en un sistema mucho más complejo. Fer, lo tuyo, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, yo en realidad no soy de una familia de campo, sino zona sur de la provincia de Buenos Aires, y de hecho de la familia soy el primero en entrar al sector agropecuario. Y surgió, a partir de mi familia, ya en el primario, decían, bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas más grande? Y ahí, en primera instancia, conocí lo que era un colegio agropecuario, al cual fui. Después, cuando estaba en el colegio agropecuario, pude obtener una beca. Yo sabía que iba a hacer algo de agronomía o relacionado porque me gustaba, como decía Diana, las actividades al aire libre, el contacto con la naturaleza. Y además, agronomía o ingeniería en producción agropecuaria son carreras muy versátiles. Un agrónomo puede estar trabajando en Capital Federal, como en una zona aislada, en el medio del campo, o una agroindustria, ¿no? Entonces, me parecía que integra un montón de cadenas de valor y una carrera muy completa. Así que, bueno, después de la escuela agropecuaria, a través de una beca de UCA, hice ingeniería en producción agropecuaria y la verdad que no me arrepiento, me gustó mucho. Y ahora de graduado, corroboro lo que veía, que era una carrera muy versátil y puedes estar tanto en el agro como en la industria o en distintas cadenas. Ivana, tu caso. Bueno, bastante parecido a los chicos, tampoco tengo campo, más que haber estado con algunas gallinas y juntando algunos huevos con mi tía, no tuve otra relación, pero también como a los chicos me interesaba lo que era biología, manejo de recursos naturales, cuidado del medio ambiente y bueno, encontré en la búsqueda de carreras que agronomía reunía tal vez
las materias, al menos en principio, que a mí me interesaban. Empecé a investigar un poco cuál era el rol del agrónomo y dije, bueno, me la juego. Y la verdad que después cuando me metí en la carrera y fui viendo las posibilidades que tenía, me pareció una carrera maravillosa, porque tenés diversidades de producción animal, vegetal, el tema de investigación, políticas públicas, o sea, los campos de acción son muy diversos, así que me di cuenta que estaba donde quería. Nico. Bueno, yo, como los colegas, tampoco soy de una familia de campo, pero sí soy hijo de ingenieros agrónomos, tanto mi mamá y mi papá, los dos ingenieros. Yo de chico siempre los acompañaba y yo veía la profesión de ingeniero agrónomo como una documental de Discovery Channel, de estar explorando, buscando bichos, buscando plantas, que eso era lo que me interesaba, pero cuando de chiquito sabía que iba a estudiar agronomía. Lo que no sabía era cuál era la importancia, y sobre todo en este país, de la agronomía. Cuando empecé a cursar, la verdad que era honestamente un ignorante de la importancia que tiene el rubro, y a medida que uno empieza a tomar conciencia, se sorprende, o sea, de cuál es la responsabilidad que tiene la profesión, ¿no? La responsabilidad de alimentar al mundo y, como decías vos, de reunir fibras, tanto sea madera, textiles, y ahora encima también nos tenemos que hacer cargo un poco de la parte de los combustibles, así que bueno, los desafíos son muy grandes y muy contento de haber elegido la profesión. Ahora lo que vamos a tratar de explorar es, después de haber visto un poco lo que ellos sintieron, lo que a lo mejor muchos de ustedes que son profesionales también les pudo haber pasado, lo que creo que hubo en todos es pasión, ¿no? Pasión, y creo que esa pasión continúa, ¿no? Que es lo importante. En mi caso, mis padres eran médicos y yo tuve que estudiar medicina un poco por herencia, pero bueno, me rebelé. Pero en tu caso, bueno, vos seguiste la tradición, está muy bueno eso. Ahora, ¿qué visión tienen ellos de lo que fue? Porque pensemos una cosa, ellos se han recibido hace 2, 3 años, estudiaron 5 años atrás, quiere decir que si nos vamos, estamos 8 años atrás en lo que es el tiempo. Entonces, ¿qué visión tienen de la agronomía que en el fondo le fuimos enseñando los que éramos de esa generación X o baby boomers? ¿Cómo ven eso, digamos, esa visión que tenían de la que le transmitimos en la facultad, cómo lo ven hoy y a su vez cómo la ven hacia el futuro? ¿Qué es lo que ellos se imaginando o pensando el 2024, ¿no? ¿Vos, Diana? Sí, yo creo que antes por ahí se hacía más hincapié en lo que eran las tecnologías de insumo y bueno, durante la carrera siempre se apuntó mucho lo que es las tecnologías de proceso que ven todo el sistema en su conjunto. Uno de los ejemplos es la siembra directa. Y, por ejemplo, en lo que es la zona semiárida es muy importante porque permite controlar lo que es uno de los grandes problemas, que es la erosión eólica. Por lo cual, creo que hay que apuntar hacia eso porque colabora con lo que es la producción sustentable, que es fundamental. ¿Tu caso, Fernando? Sí, yo en realidad el concepto de agronomía y como lo veo es quizás cuando empecé a estudiar ingeniería pensaba, bueno, en el agrónomo y lo imaginaba como una persona aislada o en el medio del campo, o mismo mis amigos me decían, bueno, agronomía vas a estar todo el tiempo solo en el medio del campo, o la visión por lo menos tenía mi familia también. Y después no, veo que la agronomía de hoy no solo demanda de equipos de ingenieros agrónomos o ingenieros en producción agropecuaria, sino que demanda equipos interdisciplinarios, demanda una visión holística integral de profesional. Hoy por hoy no estás aislado, podés estar solo, pero no aislado, o sea, estás conectado a internet o a una computadora, estás trabajando online o al lado del productor, pero siempre en equipo. Y además, una agronomía que está tranqueras adentro y tranqueras afuera, porque hoy por hoy el rol nuestro como agrónomos o como IPAs enfrente de la sociedad es muy fuerte, y la sociedad también demanda que tomemos el rol que tenemos que tomar. Entonces, creo que la agronomía, en mi opinión, lo que yo pensaba, un agrónomo aislado, trabajando solo, nada que ver hoy son equipos de trabajo y sumamente relacionado a lo que es el manejo agronómico, como el manejo empresarial, como también gestionar un reclamo de una sociedad o poder comunicar a la sociedad lo que se hace campo tranquera adentro. Creo que eso es mi visión de cómo está la agronomía hoy. Vos cuando decíamos esto de mirarlo a futuro, y yo te decía comparándolo de repente con los profesores o lo que sea, ¿lo ves como que en el futuro esto va a ser compartimos, y no es como el gordito que se quedaba con la pelota y si él no iba de arquero no dejaba que los demás jugaran, sino que esto va a hacer que haya cada vez más redes? ¿Lo ves como más entramado? Bueno, yo creo que es como se ve en cualquier institución, que se habla de nodos, de redes, de grupos, de sistemas chakra. Siempre creo que la información está, y siempre que sea ordenada y bien comunicada, es muy valiosa, o sea, también para capitalizar y sinergiar esfuerzos. O sea,
creo que entre todas las instituciones del agro o profesionales del agro, si vos investigaste algo o ella está investigando, yo no voy a investigar, o sea, valoro y si la información de ella es correcta, bueno, me acoplo y sumo mi esfuerzo, o sea, no... Sí, yo creo que las redes es así y es lo que estamos viendo hoy, o las plataformas, energías, alimentos, fibras, creo que va por ese lado, o sea, a la integración y no se consigue de otra forma, me parece. Ivana, ¿cómo ves lo que pasó, lo que es y lo que viene a futuro, ¿no? Un poco para contarle a la gente desde la visión de ustedes como jóvenes. Bueno, la visión que teníamos en el momento en el que nosotros arrancamos la carrera creo que era más bien de intervención en la producción, pero siempre teniendo cuidado en el medio ambiente. Teníamos materias que eran como conservación de suelos, impacto ambiental en agroecosistemas, pero nosotros lo que vivimos por ahí es la transición también del sistema de producción, como lo que era labranza convencional, labranza vertical, hasta que llegamos a la siembra directa. Y bueno, para lo que veo en el futuro, lo que está pasando ahora y hacia futuro es la intervención de todo lo que sea biotecnológico, ¿no? Que eso es lo que veo yo dentro de, más que nada, de la materia en la que estoy involucrada. Nicolás. A mí, dentro del sector, lo que más me llama la atención es el sentido de pertenencia, la pasión que tienen los actores, ya sean tanto los productores o los asesores o los técnicos que están involucrados en un sistema productivo. Para mí es muy admirable cómo es un trabajo que es de 24 horas, hay un trabajo invisible que se hace todo el tiempo. Hay muchas profesiones que tienen un horario de trabajo, terminan y uno piensa en lo que haga de recreación, en su tiempo libre, pero dentro de nuestro sector yo creo que hasta se sueña con el propio campo. En las vacaciones uno se va de vacaciones y mira a ver si cuando va por la ruta qué es lo que ve, qué es lo que tiene, y eso es algo a destacar. Lo mismo que el cooperativismo que hay adentro del sector. O sea, hay otros campos por ahí donde uno reserva su conocimiento o por ahí no le gusta compartir los resultados que obtiene, pero yo lo que me he encontrado siempre, tanto sean productores o profesionales, que todo el mundo está abierto a dialogar, a intercambiar, a recibir opiniones. Se escucha mucho y eso me parece muy importante para destacar, que sabemos que para lograr solucionar los problemas necesitamos de comunicarnos e interactuar constantemente. Este es un grupo que yo en un momento lo llamaba los sub-30, ¿no? Sub-30, sub-27, y responde justo a esto de generación Y, ¿no? Gente que va entre los 18 y los 30 años. Entonces, lo bueno es, a veces uno tiene contacto, tiene hijos de la edad de ellos, interactúa. Muchos de ustedes, los que están sentados acá, tienen esta edad, pero lo bueno es sentarse y acá como en familia con ustedes decirles qué piensan ellos, ¿no? Digamos, como generación Y, cómo ven el trabajo con lo que puede ser esa generación X, que ya es un tipo más de 40, 50 años, cómo ven la interacción con lo que estamos arriba de repente de eso, que podemos llamarnos los baby boomers, porque sin duda, si la gente va a vivir más tiempo y todos los profesionales, si tenemos tanta pasión, también vamos a estar involucrados. Vamos a tener que empezar a convivir, ¿no? Los de 25, de repente llegando al máximo 70 años, ¿no? O más. Entonces, bueno, ¿cómo es esa característica de esa generación Y la interacción con los otros? Sí, yo creo que esa interacción está muy relacionada a la forma de comunicarnos. Hoy en día nos comunicamos mucho más rápido, más fluido, y nosotros somos una generación que estamos más familiarizados con la tecnología, y lo veo como algo positivo justamente para poder tener esa capacidad de unir generaciones, porque hoy en día vamos a trabajar y estamos todos mezclados. Entonces, creo que somos una generación clave, importante, para unir las generaciones. Y creo que tenemos una tendencia al trabajo en equipo por este tipo de comunicación. Entonces, creo que, bueno, vamos a apuntar a eso. Fer. Sí, tal cual. Yo creo siempre en la sinergia y en capitalizar la experiencia de cada generación. Por ejemplo, no se puede descartar, no sé, el tema tecnológico o el paquete tecnológico que quizás nosotros contamos ahora, pero por ejemplo, quizás si uno descarta lo que la generación pasada hizo o las prácticas culturales que tenían, después nos encontramos con un evento ahora, no sé, por ejemplo, Malezas, nos estamos volviendo quizás a prácticas o manejos que ya eran conocidos, que se dejaron de hacer por una cuestión de una tecnología que fue muy apropiada, pero a veces no es lo único, ¿sí? Entonces me parece que las generaciones tienen que trabajar relacionadas y capitalizando, no descartando, no porque soy una generación superior y tengo una herramienta, un recurso mayor, descartar el know-how o el conocimiento que se generó anteriormente. Creo que el conocimiento anterior puede ser la base para que utilices mucho mejor la herramienta con la cual contamos nosotros hoy.
pero de ninguna manera hay que descartarlo porque, bueno, lo vemos en temas, no sé, malezas o en cualquier otro tema, que estamos volviendo a otras prácticas que eran más antiguas, pero ¿por qué? Porque quizás nos olvidamos de dónde estábamos, ¿no? O sea, en el afán de seguir. Pero sí, sin dudas, o sea, aparte de mi experiencia laboral, creo que va por ese lado. O sea, comparto cátedras con profesores mucho más grandes o en la empresa con personas más grandes y, sin embargo, es un ida y vuelta, una relación ganar-ganar siempre, aportando cada uno lo suyo. Ivana, ¿tu experiencia? Sí, también, o sea, bueno, lo que tenemos que hacer es complementarnos y enriquecernos uno a otro, los nuevos agrónomos que van viniendo con los nuevos conocimientos de una carrera que fue avanzando, incorporando ya sea tanto conocimiento como tecnología y la experiencia que tienen las generaciones anteriores en cuanto a los manejos tradicionales que siempre interactúan con las nuevas tecnologías. Tal vez un evento tiene que ir acompañado siempre de un manejo como ser un refugio para evitar la pérdida de resistencia o bueno, entonces es importante esta interacción. Nico. Bueno, sin duda coincido con los colegas en que nosotros recibimos el conocimiento que nos van dando las otras generaciones, pero dentro de lo que es la caracterización de las generaciones siempre nos ponemos a hablar de la tecnología que envolvía a cada generación. Nosotros, la generación Y, somos la última generación que por ahí llegó a ver un televisor en blanco y negro, somos la última generación que en la escuela le hacían mandar una carta por correo postal, somos la última generación que usaba el teléfono fijo exclusivamente. Y bueno, eso ya es un cambio cualitativo muy importante, el tema de la conectividad. Y nosotros tenemos la ventaja de haber visto cómo se adoptó masivamente algunas tecnologías, ya sean del agro como no también en otros sectores como lo que son las comunicaciones. Esa ventaja de haber visto cómo se adoptan las tecnologías en forma masiva la tendríamos que tener en cuenta y considerar a la hora de ser consciente que al adoptar una tecnología en forma masiva y que se extienda en todo un país o en toda una región para algo tan importante como un sistema productivo, es un arma de doble filo. O sea, es importante que si la tecnología es novedosa, es superadora, se adopte, pero también es peligroso si se adopta masivamente y sin criterio. En el año 2004 se hizo un Congreso Nacional CREA que a muchos de nosotros nos impactó porque salía de la lógica de un congreso tecnológico o empresario y siempre me acuerdo, tenía que ver justamente con formar parte de una Argentina posible, ¿no? Tanto a Presid como a CREA se ocuparon mucho de esto, todo este concepto de sustentabilidad. Y ahí surgen dos palabras que es interesante también evaluarlas en términos de los más jóvenes, ¿no? Valores y responsabilidades, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus valores? Cuando en un país mucha gente, la vida no tiene valor, y entonces por robar una bicicleta mata a un chico, cuando uno puede viajar y manejar borracho como pasó anoche y mata de repente a una persona, cuando uno es capaz de pensar que tiene que vivir de la plata del otro. Entonces hay una especie de palabra que no hay duda que entre nosotros los que estamos en el campo y en la cadena agroindustrial existe, que es el valor de la palabra, el valor de ser, el valor de la honestidad. Así que con ello vamos a ver un poco este concepto de cuáles son esos valores desde los profesionales de la agronomía y a su vez qué responsabilidades nos traen, ¿no? Porque sin duda es una mochila que uno tiene que llevar adelante y la tiene que llevar con su apellido, con su persona, las empresas, las instituciones. ¿Qué son valores y responsabilidades para vos, Diana? Sí, yo creo, como vos decís, es algo muy personal, o sea, muy de la persona. Creo que para mí lo más importante es el compromiso que tiene cada uno con lo que hace y cómo lo hace. Desde el lugar de trabajo o de estudiante del lugar como persona, el compromiso que toma con lo que hace. Y creo que la responsabilidad es involucrarnos cada vez más y tener una actitud participativa con todo lo que se hace. Creo que esa es lo fundamental. Actitud, ¿no? Qué buena palabra, vos lo dijiste, ¿no? Dijiste actitud y positivo, ¿no? Porque incluso en búsqueda de recursos humanos aparece una palabra que se llama talento. Entonces uno dice, buscamos talento. ¿Qué es un talento? Y un talento tiene que ver justamente con esto, ¿no? Actitud y aptitud. Uno puede tener 10 de promedio en todo, pero ser un tipo recomplicado, ¿no? Y puede haber otro que a lo mejor que no haya podido terminar la carrera por algún tipo de motivo, pero es una persona que ayuda, que tiene valores, que entonces sí, esto de actitud positiva. Yo creo que como profesionales uno tiene que sumar el conocimiento que lo da la universidad y sumado a esa actitud. Es el conjunto de esas dos cosas es lo que nos da talento a nosotros. Bien, Fer, para vos, valores y responsabilidades. Sí, yo creo que hoy en día estamos en la era y bueno, sobre todo que trabajo en el tema de certificaciones, de responsabilidad social empresaria,
o de trabajar con las partes interesadas, no solamente con la producción, que es un poco lo que hablamos antes. Entonces creo que, en cuanto a valores, si bien son bastantes, pueden venir de tu procedencia, cómo te formaste, qué oportunidades tuviste, pero sí se tienen que traducir en cosas tangibles. O sea, hoy por hoy, como venimos hablando, la responsabilidad del agrónomo o ingeniero en producción agropecuaria es mucha, se está demandando dar muchas respuestas, seas joven profesional o seas un profesional experimentado. Hoy la sociedad te está pidiendo, no es solamente del sector, entonces con lo cual yo creo que es una cuestión de decir, o estás en un programa de responsabilidad social empresaria, perfecto, certifiquemos, hagamos una fundación, pero también creo que en cualquier empresa pequeña o vos como profesional independiente podés tener valores y responsabilidades y que se pueden traducir en brindar un buen servicio, ser ético profesionalmente y en cosas tangibles, en decidir si aplicar o no, en decidir si vas a hacer este manejo o no, en consultar en la escuela, cuál es el impacto, cuál cree que es la opinión de la escuela sobre tu campo. Creo que una escuela rural, ¿no? Creo que va por ese lado. O sea, si bien los valores pueden variar en la persona, pero la responsabilidad como profesional y este punto también. O sea, yo creo que cualquier profesional, ya que tuvo la oportunidad de poder estudiar y tiene una responsabilidad mayor ante la sociedad. O sea, todos somos iguales, pero creo que desde el punto de vista que vos tuviste esa oportunidad, no podés soslayarla, sino que tenés un compromiso mayor frente a la sociedad, estés en el campo que sea. Y en el rubro agropecuario, hoy por hoy la coyuntura te demanda que estés a altura de circunstancias. Ivana. Bueno, creo que sumado a lo que dicen los chicos, rescato el valor de la coherencia. Tal vez debemos ser coherentes entre lo que aprendimos y decimos, y después, lo que hacemos efectivamente en el campo. Y como responsabilidad debemos transmitir, los conocimientos que fuimos adquiriendo a los productores, ya sea en los buenos manejos o las buenas prácticas agrícolas y en el manejo sustentable de los recursos. Bueno, sumando algo, yo creo que hay que respetar la experiencia que tienen quizá las generaciones anteriores, ¿no? Respetar y ser consciente del conocimiento que ya hay desarrollado. Tenemos la responsabilidad de tener un criterio que sea racional, que sea lógico con la situación que tiene cada establecimiento, cada problema que surge, pero para eso tenemos que respetar los conocimientos que ya están generados, y en contraparte también hay que desafiar esos conocimientos para tratar de aportarle algo nuevo. O sea, no solo quedarnos con el mar de conocimientos que ya están desarrollados, sino que tenemos que tratar de generar algo para que sume, algo que aumente las herramientas que haya disponibles, y animarse quizá a desafiar al modelo, a diversificarlo, no cambiar. No vamos a decir que hay que dejar de hacer soja, porque eso no hay que hacerlo, pero sí tratar de buscar alguna alternativa que quizás se pueda hacer en algún lugar puntual del campo, en algún pedazo, algo que sume diversidad, que eso sin duda va a contribuir a la estabilidad que estamos buscando. Mucho de lo que hacemos nosotros tiene que ver también con políticas, con estrategias, con cosas que nos permitan hacer mejor todo lo que es este tema agropecuario y agroindustrial. Entonces, un tema que está bueno pensar desde ellos, como jóvenes, es cómo ven las políticas agropecuarias, ¿no? Desde aquel que dice no tiene que haber políticas, sino que tiene que funcionar todo solo, hasta aquellos que piensan que las políticas, tienen que estar totalmente manejadas por una persona y todo lo demás tienen que hacer absolutamente eso. Entonces, Dayana tiene una experiencia justamente como agrónoma en una zona donde tiene que batallar con todo un ambiente, como institución muy ligada a PRESID, Fernando muy ligado a una institución de repente como el CEPIA y a todo el tema de buenas prácticas y trabajar en esto que es tan importante ahora futuro. Ivana está muy ligada a la facultad. Tiene una experiencia también de haber estado en el Ministerio de Agricultura, con lo cual esto que hablamos tanto de interacción público-privado se va. Y Nicolás, que es además de docente, es alguien que hace desarrollo de producto para empresas, así que tiene esta vinculación. Los cuatro son jóvenes, pero tienen esta percepción de lo que es lo que puede valer una política agropecuaria y cómo impacta en lo que podemos llamar esta interacción público-privada. Dayana, tu experiencia. Sí, en la zona de semiárida, por ejemplo, en cuanto a lo que es las políticas, hay un plan de desarrollo en el cual se apunta a que haya una producción sustentable, porque es una zona que está delimitada como frágil por el tema climático, que hay grandes limitaciones.
Pero bueno, falta un poco más de acción de esto de políticas, ¿no? La parte pública y privada en ese sentido que apunte a ayudar un poco a lo que la producción sea rentable. Falta un poco de ese aspecto, ¿no? Fernando, hoy que está tan, digamos, que es tan necesario esto de trabajar haciendo sustentable, haciendo eficiente lo productivo, pero además haciéndolo medioambientalmente prolijo, ¿no? ¿Cómo ves esto vos desde tu trabajo en una institución? Sí, yo creo que no se me cuentan las políticas. Las políticas, sí. Sí. Pienso que, o sea, Argentina es un país agroexportador y el motor de la economía es el sector agropecuario y eso es así, está demostrado entonces, con lo cual somos un país que tenemos un montón de conocimientos, tenemos una tradición, no somos un país innovador donde el agro es incipiente, sino que tenemos buenos técnicos y tenemos muchas fortalezas en el sector. Entonces, yo creo que para acompañar esa gran fortaleza que tenemos ambientes, tenemos técnicos, tenemos posibilidad, tenemos industrias, creo que sería, como se habla, políticas de faros largos. O sea, tenemos técnicos, tenemos ambientes, tenemos industrias, pero tenemos 55 millones de toneladas de soja que las sacamos a camión. Entonces, eso te habla de que quizás faltan rutas, o falta un buen sistema ferroviario, o falta la infraestructura, que los puertos funcionen siempre cuando tengan que funcionar, o un tema coyuntural, quizás falta, no sé, el acceso al crédito, o sea, cómo se van a financiar los productores en esta campaña que viene, con la coyuntura actual. Otro tema también, no sé, el tema de ganadería, siempre hablamos de stock. Bueno, en el momento estaba estable, ahora está estable o decreciendo el stock ganadero. Entonces, creo que hay cosas que se están haciendo, pero que falta profundizar y siempre en visión a largo plazo, o sea, siempre con faros largos, para también, digamos, haciendo un FODA del sector, capitalizar las fortalezas y captar todas las oportunidades que hoy por hoy, o sea, América Latina, África, o sea, siempre se habla de los BRIC, bueno, tenemos oportunidad y no poder aprovecharlos del todo sería negligente, o sea, creo que el sector da para mucho y para captar todas las oportunidades que están surgiendo. ¿Cómo ves este concepto de políticas agropecuarias? Bueno, yo dentro de mi experiencia, puedo contar por ahí algo del Ministerio de Agricultura, veía políticas en cuanto al tema de agregado de valor en origen, se buscaban sellos de calidad por ahí para productos de economías regionales, pero tal vez habría que hacer una detección de necesidades más puntual, por ahí no ir tanto con una herramienta prepensada e intentar implementar en un lugar, sino bueno, definir cuál es la necesidad y en función de eso buscar la herramienta adecuada, tanto para economías regionales como para todo, ¿no? Y bueno, después el tema de tiempos. Tal vez ahora necesitamos tiempos un poco más rápidos y la burocracia termina alentando eso. Así que bueno. ¿Y vos, Nico? Sin duda que hay políticas agropecuarias que harían falta y que harían mucho bien a lo que es la producción y al sistema en general, pero yo creo que también hay problemas en lo que es la regulación de las políticas que ya existen, como es en el caso, por ejemplo, para mí es clave que las políticas favorezcan el planeamiento en los sistemas de producción, o sea, nunca vamos a lograr sustentabilidad en un sistema agropecuario cuando no hay planeación de las actividades que se realizan. Y esto lo veo mucho en lo que es los campos arrendados. Hay una inmensa superficie de campos que se manejan en arrendamiento, y si bien los arrendamientos deberían hacerse a 3 años y estipular las rotaciones, estipular las condiciones de maleza, muchas veces se hacen contratos accidentales que se escriben por 1 año, pero que en realidad son contratos donde en el campo hay alguien pensando 6 meses nomás, que son 1 mes o a la siembra y piensan hasta la cosecha, y queda un periodo que es el barbecho. En ese periodo el dueño del campo, que sabe que se lo va a alquilar a alguien, no se preocupa por lo que pasa, los arrendatarios todavía no saben si van a agarrar ese campo o no, entonces tampoco, y entonces se genera una falta de planeamiento que genera que se pierdan tiempo en que se podría estar recolectando información, historia del lote, entonces quedan unos lotes en el anonimato donde no se sabe quién viene trabajando ahí, quién va a seguir trabajando, qué es lo que se está haciendo. Y tomaría como ejemplo quizá lo que se está haciendo de reordenamiento territorial en Uruguay, donde se ajusta según las aptitudes de cada lugar cuáles son las actividades que se deberían realizar. Obviamente que el reordenamiento territorial, con las retenciones y con las demás políticas que tenemos, no va a ser algo sencillo, pero me parece que es fundamental el reordenamiento territorial para poder adaptar un planeamiento lógico a cada ambiente productivo según sus capacidades.
Sin duda ustedes los escuchan igual que yo, ¿no? Cuando uno dice política agropecuaria, ellos la enriquecen, ¿no? Y la enriquecen con cosas de sentido común, ¿no? Con cosas que no niegan las políticas agropecuarias, que no niegan las que puedan estar bien, pero que sin duda da la sensación de que hay cosas que están faltando y que deberían ser, como dicen ellos bien, de faros largos. Ustedes seguramente contestaron una encuesta, que hay muchos chicos jóvenes que están relevando información que se va a usar mañana a la mañana en el Quo Vadis. Y hay dos preguntas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Una es, ¿este es un país federal? ¿Cuánta importancia le da a un país federal, no? Un país federal es aquel que tiene las 24 provincias, que sus provincias tienen independencia, que manejan sus recursos, que tienen una coparticipación. Hay otra palabra que pregunta, ¿somos república? ¿Tenemos una república? República es aquella que mantiene, digamos, la independencia de los poderes, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Esa encuesta está dando vueltas, si no la vieron, está bueno que la contesten porque los resultados se van a ver mañana en el Quo Vadis. Y en medio de eso aparece algo que es fundamental, que es la palabra instituciones, ¿no? Instituciones, qué sé yo, ustedes me dicen, ¿qué puede ser una institución? El INTA es una institución, APRESIT es una institución, CREA es una institución. Hay muchas instituciones que dan vuelta. Para algunos una institución es un sello de goma cuando esa institución no hace nada por ellos. Para otros la institución es esperar que el que está ahí haga algo. Para otros es meterse, involucrarse. Bueno, le vamos a preguntar al grupo qué es para ellos la palabra institución, si los moviliza o si es una palabra nada más abstracta, sin sentido. Y si es una palabra que los moviliza, bueno, ¿qué harían ellos? ¿Cómo las mejorarían? ¿Qué ven como ejemplos? Diana. Sí, yo cuando hablas de institución me identifico con la Universidad Nacional del Sur, que es donde estudié, y creo que es una institución que o sea, cualquier universidad que es donde nos contienen como estudiantes y después como profesionales. Y mi experiencia fue mi realización de mi tesis de grado, que la hice dentro de un proyecto en el cual estuvieron involucrados varias instituciones públicas, como es la Universidad del Sur, con los investigadores de la universidad, investigadores también de CONICET y algunas instituciones privadas, como es Profértil, y los productores de la regional de Bahía Blanca, de APRESID, quienes cedían los campos para la realización de los ensayos. Yo realmente viví una muy buena experiencia, vi una buena integración entre las instituciones, vi que había mucha confianza y creo que es importante fomentar este tipo de integración, porque creo que se pueden lograr más cosas y mejores, y que nos obligan a nosotros a ser más exigentes con los requisitos que se van pidiendo. Así que bueno, creo que es el ámbito de contención. Muy buena la definición, ámbito de contención. ¿Para vos, Fernando? Sí, yo cuando me preguntás de institución, quizás la institución fuera de lo laboral es que tengo como referencia es en CEPIA, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, que participo desde que soy alumno y alumno de grado, ¿no? Y lo que veo ahí y hoy de graduado veo es que me parece que es así como se debe trabajar, o sea, de mi experiencia personal, o sea, yo me acerqué por una cuestión particular, que una subcomisión de buenas prácticas. Me podrían haber dicho, no, mirá, no estás recibido, no sos graduado, no podés participar. Sin embargo, me dijeron, bueno, podés participar, obviamente, en las actividades que corresponden y que los alumnos pueden participar. Y bueno, y hoy por hoy está abierto a cualquier profesional, a alumnos, podés comunicarte por internet o presencial, hay capacitaciones. Y lo pongo como ejemplo de integración y de apertura. O sea, creo que hoy por hoy, y en el sector agropecuario, en cualquier sector y como sociedad, nos falta apertura, nos falta integración y nos falta mucha unión. Entonces creo que la única forma de poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos y resurgir nuestras fortalezas como sector es que las instituciones estén juntas, que las instituciones estén fortalecidas, que si tenemos diferencias las dejemos de lado y focalicemos en lo que nos une. Y sí, instituciones abiertas e integradoras, creo que va por ahí y creo que esa es la clave. Bárbaro. Ivana. Bueno, sí, creo que en general todas las instituciones deben dar su apoyo y seguimiento. Yo en mi caso particular con la Facultad de Agronomía, lo que vi es un cambio hace 5 años atrás, o sea, no tanto tiempo, que por ejemplo vemos una interacción de lo público-privado. Antes tal vez, yo estoy en la cátedra de bioquímica, por ahí investigábamos más bien en nuestro interés propio de lo que era la biología, y ahora estamos teniendo convenios con empresas, prestando servicios, investigando en función de las necesidades que nos plantean, así que creo que para ese lado es donde deben ir las instituciones, ¿no? Esa interacción público-privada me parece que es muy fructífera. Nico, ¿el valor de las instituciones para vos?
Bueno, yo creo que había en la sociedad como un mito quizás, que yo voy a hablar de la Universidad Nacional de Rosario, que es la institución en la que formo parte, un mito quizá de que en las instituciones universitarias por ahí se gastaban todos los recursos en lo que es el desarrollo de ciencias básicas quizá, y que no tenían utilidad, y que el sector era independiente del sector privado, o sea que no tenía interacción. Bueno, yo creo que eso está cambiando. Cada vez más las cátedras aplicadas están teniendo más trabajo, y las cátedras de materias básicas están dando resultados más aplicados de sus investigaciones. Y esto es producto de que los actores del sector, ya sean productores o asesores, recurren a la facultad, llevan sus dudas, llevan sus preguntas, interactúan, obviamente, y lo siguen haciendo porque se ve que encuentran respuestas, si no, no seguirían yendo. Esa interacción que se da entre la institución y los miembros que participan el día a día ahí en el campo está dando fruto, se está adaptando quizá las líneas de investigación a los problemas verdaderos que presenta el sector, y sin duda también, como dice Ivana, la mixtura entre lo público y lo privado es fundamental, porque si no estamos todos tirando para el mismo lado, no podemos sumar. Pasamos por las expectativas, por la visión, por las instituciones, por qué venían ellos, por los valores, por cómo ven el intercambio entre las generaciones, por cómo vamos intercambiando este conocimiento, ¿no?, que hace tanto a este sector agropecuario. Y vamos a hacer la última, ¿no? Y la última engloba, yo les diría, el objetivo esencial, que ustedes lo tienen en el folleto y lo tienen también cuando recibieron la invitación por internet, que dice la misión, ¿no? Entonces uno dice la misión, bueno, a Presidente le pusieron este nombre, cada año le hacen uno distinto, y la misión tiene que ver en realidad con una convocatoria a la visión, ¿no? La visión es la de aquel que puede hacer una lectura de lo que puede llegar a ser en 10 años, aquel que lee lo que puede ser el país en el 2025, aquel que se imagina, no sé, 1,5 millones de toneladas de carne que podíamos exportar, el que no se imagina siendo cuarto en Mercosur exportando carne, sino que se imagina siendo primero, el que se imagina las 160 millones de toneladas, el que se imagina una agroindustria que tenga mucho más trabajo para todos. Entonces, esa visión nos trae la misión, y la misión es, ¿y vos qué vas a hacer, Ricardo? ¿No? ¿Y qué vas a hacer vos para cumplir, digamos, esa visión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu rol? Entonces, le vamos a preguntar a ellos cuál es su misión como jóvenes agrónomos en función de lo que viene, en función de esta otra palabra que era, recuerdan lo que hablábamos, esto de sustentabilidad desde lo productivo y económico, sustentabilidad desde lo ambiental, que nosotros tenemos una lectura porque somos ingenieros, pero la realidad es que yo a veces debato con el ingeniero duro, ¿no? En realidad nosotros de formación somos biólogos porque amamos la biología, amamos la vida, cada cosa que hacemos tiene interacción. Yo ayer hablaba con un especialista que me decía, hace 2 años descubrimos 10.000 millones de interacciones más en lo que ocurre en la biología del suelo, ¿no? Que creo que fue una conferencia acá. Hace 10, 12 años recién supimos el mapa genómico de algunos, digamos, de plantas y algunos seres, y después terminamos sabiendo nuestro propio mapa genómico, con lo cual uno se imagina todo lo que queda por delante. Entonces, está esto de la misión que tenemos como agrónomos en nuestra interrelación con otros actores, como bien dijeron ustedes, ¿no?, que son los productores, la sociedad, eso que también es la sustentabilidad social y ambiental. Bien, con esta, digamos, vamos a cerrar como para hacerle a la gente que ellos se lleven esta idea de la generación Y y qué piensa en función de agrónomos y esta misión. Sí, bueno, yo creo que nuestra misión tiene que estar centrada en buscar más información, hay que profundizar la investigación que está hecha, hay que seguir generando nueva información y estar dispuestos a generar esa información que a largo plazo y que las respuestas no se saben, apostar a eso, a seguir aprendiendo y como profesionales, bueno, estar de la mano con las exigencias, ¿no? Tanto en mayor producción y también en lo que es la calidad, también se exige mucho en calidad, entonces nos exige a nosotros ser más eficientes en la producción, en el uso de recursos, la eficiencia en el uso del agua, considero que es sumamente importante, en la zona semiárida lo recalco más todavía, pero bueno, en general todo, porque es un recurso de todos, y bueno, creo que hay que focalizarnos en ser más exigentes, lograr ser más competitivos, pero siempre con el compromiso, o sea, siempre apuntando a los valores que veníamos hablando. ¿Cómo juega ahí, Dayana, de repente esto de la sustentabilidad y lo social, ¿no? Porque en lo ambiental y lo productivo lo tenemos muy claro. A veces, cuando dice lo social, dice, bueno, qué sé yo, trataremos de tener responsabilidad social empresaria, ser mejores personas, dar trabajo. Cuando uno ve que los momentos vienen de crisis,
lo primero que algunas empresas hacen es lo que los americanos llaman el downsizing, ¿no? Que es recortar, y sin embargo uno dice, no, pero estás recortando en el fondo gente, y estás dejando familias. ¿Cómo ves esa parte desde el rol nuestro en la sustentabilidad social? Yo creo que hay que concientizar más, ¿no?, a toda la comunidad de lo que implica la sustentabilidad, que los recursos son de todos, y creo que es más que nada una concientización y darle mayor importancia a ese concepto, que no solo quede en palabras, sino que realmente en los hechos. Fernando. Sí, yo creo que me quedo con esto también que dijo Diana, lo último de que no queden palabras sino en los hechos. O sea, yo creo que sustentabilidad es hasta un concepto que las instituciones a veces pueden diferir en cómo definirlo y generalmente te terminan dando la carpeta de opciones, si bien todos están con conceptos parecidos, pero bueno, algunos difieren. Entonces, si ese concepto que a veces es abstracto no lo materializamos asumiendo roles y con actividades concretas, es mucho más difícil. Entonces creo que nuestra misión como jóvenes profesionales es, como te decía, capitalizar la experiencia de las generaciones que vienen trabajando en esto, afrontar los nuevos desafíos y asumir roles. Sea el rol en tu empresa familiar, sea el rol en un ateneo, sea un rol en un consejo profesional, en una universidad, en el lugar que estemos. Pero creo que los roles hay que asumirlos, porque si uno no asume el rol en defender su profesión y trabajar bien, entonces creo que estás dejando lugar a que otro lo ocupe. Entonces creo que nosotros, como instituciones, como independientes, como agrónomos, debemos asumir los roles que nos competen y trabajar. Y como decía ella, o sea, que la sustentabilidad se traduzca en hechos. O sea, en hechos ya sea buenas prácticas agrícolas, sea una práctica de manejo nuevo, sea tener bien a tus empleados, pero que se materialice, no es algo abstracto. Ivana. Bueno, creo que con esta cuestión de que tenemos que lograr alimentar una población que va en crecimiento, en primer lugar, creo que a nivel de políticas globales debería tenerse en cuenta lo que Ricardo había mencionado en una de sus filminas, el tema de desperdicio de alimentos. Creo que ese es un punto muy importante. Y después, nosotros como rol de agrónomos, sí, bueno, aumentar la producción, pero siempre teniendo en cuenta todo lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la sociedad actual y futura. Y para eso nuestro rol es poder entender, por ejemplo, cómo las plantas responden a los estreses bióticos y abióticos. Y bueno, en mi caso particular, yo estoy estudiando interacción planta-insecto y viendo cómo las plantas se defienden ante ataques de nuevas plagas, de plagas existentes a las que por ahí no se encontró alguna solución. Bueno, comprender la biología y eso, y después poder atacar esos problemas para lograr un aumento en la producción, ¿no? Nico. Bueno, mi misión, lo que quiero hacer es tener respuestas para darle a las consultas que nos llegan a la cátedra, las consultas que nos llegan quizá cuando conozco a alguien que por ahí tiene algún problema, y también quizá cambiar dentro de la concepción del sistema agropecuario que tiene quizá un productor, donde por ahí es bombardeado con mensajes donde se le dice que el sistema es sencillo, que esto es algo que demanda poco tiempo, que es simple. Cambiar esa concepción, porque desterrarla totalmente y que sea consciente que el sistema es muy complejo, ¿sí? Que las plagas no se controlan como con un concepto de control totalitario, sino que las plagas hay que manejarlas, por ejemplo, ¿sí? Y también que el productor sea consciente que si está buscando la pócima mágica, o por ahí uno hace una charla de 5 horas hablando de manejo y después te preguntan ¿y cómo controlo tal cosa? Bueno, la pócima mágica no existe y no va a existir nunca la pócima mágica, así que como nos han enseñado la generación X, la búsqueda de conocimiento es 5% creatividad y 95% transpiración. Así que bueno, hay que pensar un ratito y después el 95% transpirar para llegar a tener algo nuevo, ¿no? Si tenemos preguntas, vamos a ver las preguntas, así hacemos un cierre con todos. A ver si aparecen alguna, si llegan. Tenemos ahí arriba, bien. Esto de darse vuelta, bien, vamos a pararnos. En la generación X hay una actitud hipercrítica frente a temas que tienen que ver con la agricultura moderna, agroquímicos, biotecnología, etcétera. ¿Ustedes ven diferencia en este tema entre su generación y la generación X? Yo creo que apunta a que la generación X quizás es como que tiene una actitud más de decir no a lo nuevo. Creo que apunta a eso la pregunta. Yo creo que nosotros como generación Y tenemos una mayor flexibilidad en esos conceptos. Quizás por el bombardeo de nuevas tecnologías y quizás porque, como decía Ivana, vivimos una transición de tecnologías
quizás tenemos una visión más abierta. Yo creo que tenemos esa ventaja como generación, y creo que por ahí la generación X, al ser anterior, por ahí no tiene tanta flexibilidad en lo nuevo, ¿no? En percibir lo nuevo. Creo que qué fuerte es eso, ¿eh? La generación X que estén acá, háganse la cuenta más o menos 35, es una opinión 50. personal, no sé. Bien, pero está bien, esto es para escuchar. Fer, ¿vos querés opinar sobre esto? Creo que Diana dijo todo. No. A ver, yo creo que la generación X, como decía la pregunta, tiene una crítica a agroquímicos. Creo que la generación Y también tiene una crítica. O sea, hoy por hoy, estés en el sector o no estés en el sector, un familiar que trabaja cualquier cosa te pregunta, pero vos estás con agroquímicos, estás... Entonces, yo creo que como decía, esa pregunta se responde con lo que hablamos hoy. Manejando bien la información y yendo a las fuentes de conocimiento que son ciertas y que son verdaderas. Llámese facultades, institutos de investigación. Entonces creo que como sector, hace un tiempo ya venimos haciendo un mea culpa y reconocemos que quizás hay cosas que se pueden mejorar. Pero creo que esa crítica está en la generación X y está en la generación Y. Y creo que uno cuanto es más autocrítico, está el poder cambiar de paradigma y en poder avanzar. O sea, no tomo la crítica saludable al sector, no lo tomo, para mí personalmente no es una debilidad, es una fortaleza. Si pensamos que está todo bien y no nos criticamos o no hacemos una observación de mejora, creo que estaríamos estancados. Vamos a ver si hay una segunda pregunta, porque como estamos con poco tiempo, así. ¿Qué opinan respecto a la continuidad en el tiempo en un mismo trabajo sector con posibilidad de crecimiento? Muy bueno, eso es un tema típico de lo que se produce en las generaciones, ¿no? Los baby boomers eran tipos que entraban con el Estado, en la actividad privada y se pasaban 20 años, había como una camiseta. La X más o menos y la Y, bueno, está este tema, toco, me voy, entro, estoy 1 año, 2 años. ¿Cómo ven ustedes dos eso? Sí, o sea, en lo que se ve es cierto, vos ves que, bueno, hay muchos programas de lo que es jóvenes profesionales, se prueban, pasan de un programa a otro y bueno, ahí van eligiendo. Yo creo que de todas formas, siempre que se vea la posibilidad de crecer y haya una tentación y se esté conforme con la actividad, se va a querer quedar en la empresa o en la actividad que sea, pero siempre se busca el tema de desarrollarse y buscar nuevos horizontes y alternativas, ¿no? Nico. Sin duda que es tentador por ahí buscar nuevos horizontes o cambiar, pero yo creo que lo fundamental es que lo que estés haciendo obviamente te apasione y sientas esa pertenencia que hablábamos antes. Si yo estoy trabajando en lo que me gusta y puedo crecer, obviamente yo en mi caso particular puedo permanecer ahí. Pero... Bien, es como un valor que perdura, en realidad tiene que ver con los esquemas de motivación de cada uno. Uno por ahí, yo siempre cuento que los que estudiamos agronomía hace 20 o 30 años, agronomía era más o menos como licenciatura en filosofía. Uno tenía que generar, si no tenías campo y no entrabas en el INTA, no había trabajo, en realidad éramos constructores. A mí ustedes vivieron un 95, pero a mí que es un quiebre en adelante, que creó, digamos, y valoró todo esto como campo y como cadena agroindustrial. No sé si hay una más. Bien, entonces... ¿Qué opinan de los productores que están marginados de las tecnologías nuevas? A ver, Diana, la dama. Sí, yo creo que esas tecnologías hay que tratar de hacérselas llegar al productor, pero hay que ser conscientes de que no todas las tecnologías se pueden aplicar en todos los lugares. Creo que eso tiene que ver por ahí, que hay que saber usar la tecnología y saber en dónde usarla. Y bueno, y si es una cuestión de que porque el productor por ahí no tiene, por ejemplo, posibilidad económica o va en ese aspecto, bueno, habría que trabajar para poder lograrlo. Creo que es positivo. Bueno, yo para cerrar, ¿no? Yo tengo 3 agradecimientos. Uno a César Belloso, a Pilu Giraudo, a la organización y a todo el equipo que organizó esto, porque en realidad que uno a veces se lanza en una pileta, una cosa que es totalmente nueva, y para mí fue un placer habernos conectado con ellos, que vienen de distintos lados, vienen de distintas universidades, de distintas experiencias de lo público y lo privado, y tener esta posibilidad para mí fue un lujo, porque nos hemos ido conectando, nos hemos ido conociendo y tratando de explorar un tema como este. El segundo agradecimiento se lo quiero hacer a los que están acá, ¿no? A ustedes, porque normalmente uno en este congreso está más atento a ver si hay un tema de microbiología del suelo, si hay un tema de un gen nuevo, algo técnico, ¿no? Y los que están acá, que será más o menos el 60% de la sala, 65% de la sala, más la gente que ve por internet, sin lugar a dudas están preocupados o ocupados en tratar de mirar un poquito más lo que viene, en tener esos faros largos, en ver si esta
juventud realmente es una juventud que tiene vocación, que piensa en las instituciones, que tiene ganas de hacer, que está preparada para hacerlo. ¿Cuál es su lectura del desafío que viene para adelante? Cuando yo los miro a ellos digo, sin duda, ¿no? En la oxigenación que va a tener que venir, el país va a llegar a 1,5 millones de toneladas de exportación de carne, a exportar carnes distintas, a tener frigoríficos diferenciados, a exportar genética, biotecnología, a exportar también energía, fibras y un montón de cosas que son agregado de valor y valor agregado. Y mi tercer agradecimiento, y le pido que se paren los 4, es a ustedes, a Dayana, a Fernando, a Ivana y a Nico, por este momento. Y un gran aplauso para ellos. Muy bien,